Buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión. Me permitirán que, en primer lugar, salude a los integrantes de la mesa. Las autoridades que asisten con nosotros son el vicedecano de Ordenación Académica, don José Javier Martín de Llano, que viene en representación de la decana de la Facultad de Medicina y de la rectora de la Universidad de Valencia, presidenta del Real Colegio Oficial de Médicos de Valencia, y el señor secretario general de la Real Academia y el señor bibliotecario de la Real Academia, los profesores Juan Viña y Federico Pallardo. Vicepresidente de honor de la Real Academia, un saludo muy especial al profesor Juan Bautista Martí Lloret, que viene en representación de todos los académicos de Alicante, la mejor representación que nos podían mandar, y que además me consta que es pariente próximo del académico que hoy va a entrar, con lo cual creo que su presencia aquí tiene un doble significado. Muchas gracias, porque a veces por dificultades que tú has tenido ha sido caro de ver, y estamos todos encantados de que estés aquí con nosotros. Bien, sin más preámbulo, vamos a dar comienzo al acto que hoy nos ocupa, que es el ingreso como académico correspondiente del doctor don Pablo Miranda Lloret, que es jefe de sección de neurocirugía del Hospital Universitario y Politécnico La Fe, el cual disertará sobre hidrocefalia en neurocirugía, de dónde venimos y a dónde vamos. Va a ser presentado por el profesor Federico Pallardo y a continuación él pronunciará su discurso. Cuando quieras, Federico. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta de la Real Academia, ilustrísimo señor vicedecano de Ordenación Académica, profesor José Javier Martín de Llano, señora presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, doctora Mercedes Hurtado, señor secretario general de la Real Academia, profesor Juan Viña, señor presidente de honor, profesor John Barr, miembros de la Academia, en particular a los familiares, amigos y compañeros del doctor Miranda, señoras y señores. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Academia y muy especialmente a nuestra señora presidenta y a su Junta de Gobierno la confianza depositada en mí para de esta forma tener el honor de presentar a nuestro nuevo académico correspondiente ante esta distinguida audiencia. Dice el refranero español que de casta le viene al galgo, y así se cumple en el caso del doctor Miranda. Nuestro nuevo académico es depositario de una amplia tradición familiar vinculada a las ciencias biomédicas. Padres, tíos, como el profesor Martín Lloret nos acaba de comentar la señora presidenta, hermanas han ejercido o ejercen brillantemente la medicina y la farmacia. Por eso no es extraño que el currículum que seguidamente glosaré de forma obligadamente sucinta sea muestra de esa acendrada tradición familiar. Esta magna institución se congratula acogiéndolos en este feliz día. El prestigio familiar y el valor inculcado en esta familia por el esfuerzo y el trabajo bien hecho se hacen patentes en la persona de nuestro nuevo académico. El doctor Pablo Miranda Lloret nació en Granada el 8 de junio de 1975. Sus padres vivían en la hermosa ciudad andaluza porque anteriormente su madre se había desplazado a la ciudad del Darro y del Genil para cursar sus estudios de farmacia, debido a que en nuestra ciudad a la sazón dichos estudios todavía no existían. Allí se conocieron los padres del doctor Miranda y allí nació nuestro protagonista. Se licenció en Medicina por la Universidad de Navarra obteniendo el premio extraordinario de fin de carrera en 1999. Se licenció en Medicina por la Universidad de Navarra y en el año 2000 se presentó al examen
de médico interno residente, superándolo con la máxima brillantez, pues obtuvo el puesto número 9 en el examen nacional. Recibió también el premio del Ministerio de Educación y de Sanitas al mejor residente tras su residencia en neurocirugía en el Hospital 12 de Octubre de Madrid durante el periodo del 2000 al 2005. El doctor Miranda obtuvo también la beca de la Fundación Laín Entralgo para estancias en el extranjero y la beca del Colegio Oficial de Médicos de Valencia para ampliación de estudios en el extranjero. En el año 2009 obtuvo el grado de doctor en Medicina por la Universidad de Valencia con la tesis titulada Complicaciones de las derivaciones ventrículo-peritoneales en el tratamiento de la hidrocefalia posthemorrágica asociada a la prematuridad, dirigida por el doctor Pedro Roldán Badía, con la calificación de sobresaliente cum laude. En la actualidad es facultativo especialista en neurocirugía en el Hospital Universitario La Fe desde julio del 2005 hasta la fecha, con plaza en propiedad desde junio del 2011. Además, el doctor Miranda funge como tutor de residentes en el Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario La Fe. Es responsable de docencia del área de neurociencias y coordinador del Grupo de Trabajo de Neurocirugía Pediátrica de la Sociedad Española de Neurocirugía, siendo también coordinador científico de la Sociedad Española de Neurocirugía Pediátrica. Desde el año 2012 es jefe de sección en el Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario. Es también miembro de la Comisión de Bioética Asistencial del Departamento de la Fe, de la Comisión de Capacitación en Cirugía Endoscópica, del Comité de Oncología Pediátrica y del Comité de Cirugía de la Epilepsia en dicho hospital. También forma parte del Grupo de Investigación Translacional en Oncología del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. Ha publicado más de 70 artículos científicos y más de 100 comunicaciones a congresos. Ha participado como investigador en 6 ensayos clínicos, siendo investigador principal en 2 de ellos. De la misma forma, ha sido investigador principal en 3 proyectos competitivos del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. Atesora una amplísima formación de posgrado, pues posee el Diploma Superior de Metodología en Investigación en Ciencias de la Salud de la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud, un máster universitario en bioética, un máster en sostenibilidad sanitaria a través de la gestión innovadora de los recursos. Este es el típico título de máster de la Universidad de Valencia, que es larguísimo siempre, y quiere decir varias cosas al mismo tiempo. Y un máster en herramientas de gestión e investigación sanitaria de la UNED. Fue profesor asociado de neurofisiología y neuroanatomía en la Universidad CEU Cardenal Herrera entre los años 2011 al 2013 y en la actualidad es colaborador docente de la Facultad de Medicina de la Universidad. Como ven, el cursus honorum del doctor Miranda es brillante y denota un demostrado esfuerzo por atesorar conocimientos y formación. Desafortunadamente, y pese a ganar por oposición una plaza de profesor asociado en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Valencia, mi departamento, no hemos llegado a ser compañeros. Pues debido a la rigidez, y digo esto de rigidez, el mayor cariño, de nuestro sistema universitario, los conocimientos y amplia experiencia del doctor Miranda no pudieron ser compartidos por nuestros alumnos ni por el Departamento de Fisiología. Esperemos que estos errores estructurales puedan ser solucionados en el futuro. La neurocirugía y las neurociencias en general son una de las últimas fronteras del conocimiento biomédico. Como nos demostrará dentro de un momento el doctor Miranda, a lo largo de su disertación, las nuevas tecnologías y los conocimientos adquiridos en los últimos años harían palidecer a los neurocirujanos de los años 50 del pasado siglo. Yo mantengo una relación, que lo comentaba el profesor Martí hace un momento, que supongo que a ustedes les parecerá muy curiosa, con la neurocirugía.
porque es una relación más afectiva que científica. Pues en aquellos lejanos años 50, mi madre, estudiante de enfermería, y mi padre, estudiante de medicina, coincidieron por primera vez en el viejo teatro quirúrgico, con aquellas claraboyas por donde entraba la luz y un calor horrible, que el profesor Barcia Goyanes dirigía en el antiguo hospital de la calle Guillén de Castro. Es usted, doctor Miranda, al entrar en nuestra magna institución, receptor de un secular legado de neurocirujanos como el mentado profesor Barcia Goyanes, su hijo el profesor Barcia Salorio o su sobrino el doctor Barcia Mariño. Por ello, nos congratulamos de su entrada en nuestra institución y hacemos votos para que ponga su conocimiento y buen hacer al servicio de esta Real Academia. Con la alegría de recibir a un nuevo compañero, le saludo y en nombre del resto de miembros de esta institución le doy la bienvenida. Pablo, bienvenido a la que a partir de ahora es tu casa. Gracias. Muchas gracias, profesor Pallardó. A continuación, el doctor Pablo Miranda dará su discurso sobre hidrocefalia en neurocirugía, de dónde venimos y a dónde vamos. Buenos días a todos. Muchas gracias por estas amables palabras. Excelentísima señora presidenta, ilustres autoridades, muy ilustres señores académicos, queridos amigos y familiares. Quisiera agradecer en primer lugar a la Real Academia haber aceptado mi admisión como miembro correspondiente a propuesta del profesor Pallardó, del profesor Viña. La Real Academia es una institución efectivamente bicentenaria casi y tiene como misión colaborar al estudio y a la investigación de la medicina y a promover un ejercicio profesional con un claro compromiso bioético, y eso es realmente pues unos principios muy reales y muy nobles. Desde luego yo espero poder estar a la altura de esos principios, ¿no? Quisiera agradecer también desde luego a mi familia todo su apoyo y su cariño, porque bueno, nunca, en fin, ser un buen hijo y un buen marido tiene su complicación, pero ya con navidades que son imposibles de organizar o con jornadas porque a veces se vuelven imposibles de cuadrar, pues es más difícil. Y desde luego a todos mis compañeros de trabajo en el hospital, que para mí es segunda familia. Y finalmente quería agradecer también a nuestros pacientes, ¿no? Que son, yo creo que el núcleo de todo esto, alrededor del cual pues todo gravita, y que nos dan su confianza probablemente en el peor momento que pasa, ¿no? Y esa confianza realmente es lo que hace que tenga sentido todo este esfuerzo y el afán por mejorar las cosas. En este sentido, en esta línea, yo he elegido el tema de la hidrocefalia, que es aparentemente algo menor y muy humilde en la neurocirugía comparado con el mesencéfalo o con el circuito de Papez. Parece que no es nada más que algo de sal y líquido, ¿verdad? Y sin embargo es el elemento que probablemente permite que se integre el parénquima cerebral y el torrente circulatorio de una forma ordenada, y eso va a posibilitar el milagro del funcionamiento del cerebro, del lenguaje, del pensamiento, de las emociones, ¿no? La hidrocefalia en neurocirugía, es la patología más frecuente, desde luego, en el hospital infantil. La Real Academia ha dado una definición bastante ajustada y bastante buena, y uno de los neurocirujanos de referencia hoy en día, que es Rick Aid, él propone una definición. Dice, propongo esta definición para trabajos futuros, ¿no? Con lo cual la persona que para nosotros es como más sabia en esto, que plantee una propuesta, pues realmente nos hace pensar que no sabemos a ciencia cierta, ¿no? Frente a qué estamos. Las referencias al líquido cefalorraquídeo son muy antiguas en el
tercer milenio se asigna a la figura de Imhotep, que era un médico, médico, astrónomo, matemático, arquitecto, muy famoso en el Antiguo Egipto. En la descripción del líquido cefalorraquídeo, en el caso número 36, que luego se publica en el papiro de... Bueno, se publica, queda recogido en el papiro de Smith, que no se traduce sino hasta hace apenas 100 años, ¿no? Y de aquella sabemos que ya era conocido la presencia de este líquido en el interior del cráneo y del cerebro. Incluso probablemente Akenatón, padre de Tutankamón, padeció una forma de hidrocefalia asociada a una distrofia congénita. Pero realmente el concepto de hidrocefalia lo acuña Hipócrates. Y la cuestión es que él incluye en el mismo saco entidades que sabemos que son muy diferentes y que no tienen nada que ver: el cefalometoma, el sucedanium, ¿no? Presentaciones características de los neonatos que son acúmulos de líquido o de sangre en el interior del cráneo, pero no en el interior del cráneo. Pero ya Hipócrates y toda la antigüedad, Galeno de Pérgamo, Sorano de Éfeso, en fin, lo que sí están de acuerdo es que cuando hay líquido en el interior del cerebro es imposible tratar a estos pacientes. El pronóstico es universalmente mortal, ¿no? Y esta es una situación que se extenderá también en la tradición de la medicina árabe, muy potente, con Casis o con Avicena, que realmente hacen descripciones muy pormenorizadas de lo que son los cuadros clínicos característicos, ¿no? Con un aumento del perímetro craneal, pacientes que se van quedando adormilados, los ojos en sol poniente, casi prefiero dejarlo así por si se bloquea. Los ojos en sol poniente o vómitos hasta quedarse dormidos y entrar en coma, ¿no? De forma que hay textos recogidos efectivamente donde se asume que esto es una patología mortal. Sin embargo, esta descripción clínica, que realmente es muy precisa y muy minuciosa, no va acompañada de una profundización en lo que son los estudios anatómicos y fisiológicos, que es para el Renacimiento. Primero, con Leonardo en 1500, él tenía mucho interés porque ya desde Hipócrates él pensaba que el líquido estaba en el cerebro, pero no en los ventrículos. Él pensaba que los ventrículos estaban llenos de aire, de lo que era el neuma psiquicón. Y Leonardo todavía recoge esta tradición y tiene mucho interés. Hace primero moldes de cera en un buey y luego estudia en necropsia el sistema ventricular. Por aquel entonces todavía, y antes que la pineal tomara el relevo, se pensaba que el sistema ventricular era el asiento del alma, ¿no? Pero realmente es con Andrea Vesalio, el famado médico de la corte, ¿no? Carlos V, Felipe II, y que realizó disecciones que se convirtieron en aquel momento en un verdadero evento cultural y que le permitieron hacer una obra titánica, apenas siendo un recién graduado de medicina, con unas descripciones anatómicas sorprendentes por su detalle. Y él es el primero en establecer esa relación entre el aumento del tamaño ventricular en relación a la presentación clínica de la hidrocefalia y la presencia de líquido en el interior de estos ventrículos. Él habla del caso clínico de una niña cuya crece, que va a tener deterioro hasta fallecer, y cuando hace la autopsia encuentra una gran dilatación del tamaño ventricular con presencia de abundante líquido en su interior, que cuantifica como más de 3 medidas de vino de Augusta, que son más de 3 litros. Pero realmente hay que esperar al siglo XVIII, con las figuras de Domenico Cotugno y sobre todo con a que se exploren y se describan de forma muy minuciosa todas estas cavidades, todos sus compartimentos, y se acuñe como tal el concepto de líquido cefalorraquídeo como algo característico, específico, que es decir, hay neuronas en el tubo digestivo, hay más neuronas que en la médula, pero no hay líquido cefalorraquídeo fuera del sistema nervioso. Y desde luego el trabajo titánico también de Key y de Retzius en el Karolinska en 1875, que ellos lo que hacen es instilar un tinte azul de Berlín en la teca lumbar y observar la distribución a lo largo del
del espacio subaracnoideo, de las cisternas y su comunicación con el sistema ventricular. Y realmente esto proporciona una información anatómica de una enorme precisión, que es la que posibilita que poco después, ya llevaba casi 100 años funcionando esta academia, la neurocirugía ni existía, a principios del siglo XX aparece la neurocirugía con las figuras de dos gigantes como son Cushing y Dandy. Ellos fueron dos personas que hicieron todos los fundamentos de lo que ahora en neurocirugía. Lamentablemente tiene una relación entre ellos próxima pero absolutamente tóxica, y se suele decir que esta es la última foto que se puede ver de los dos sin que ninguno de los dos corriera peligro de muerte por estar al lado del otro, lo cual es una lástima. Dandy en concreto describió la ventriculografía y se convirtió en el estándar del diagnóstico de la patología del líquido durante muchos años. No fue relegada de forma eficaz por la con Edgar Moniz, y hubo que esperar a bien entrados los años 70 para que el TAC, digamos, ¿no? Y él también continuó con esta tradición de estudios de investigación, sobre todo en perros, en los que comprobó que bloqueando el acueducto de Silvio con un algodón, los animales desarrollaban hidrocefalia, pero cuando les eliminaba el plexo coroideo, a pesar de que eso produjera el bloqueo en el acueducto, no desarrollaban enfermedad. Con lo cual fue el primero en tratar con este esquema fisiopatológico una serie de 5 pacientes con hidrocefalia a los que realizó una coagulación de plexos abierta y una ventriculostomía abierta, en la que había que sacrificar además un nervio óptico. 4 de estos pacientes fallecieron, 1 se consideró curado. 2 años después de este caso tratado positivamente, Mixter y Barr hacen la primera ventriculostomía endoscópica con la ayuda de un cistoscopio, y lo que hacen es generar una comunicación entre el sistema ventricular y el espacio subaracnoideo, que esto es algo que hoy hacemos de forma, yo diría, electiva en la hidrocefalia obstructiva, y es un proceso extraordinario, hoy en día con un detalle anatómico excelente, como ven el latido de la basilar, el espacio aracnoideo que está verdaderamente tabicado por un tejido que es muy contundente, que es capaz de compartimentalizar esos espacios y bloquearlos, ¿no? La observación directa del sistema ventricular con la vena septal altaramostriada, la posibilidad de coagular en el mismo procedimiento el plexo y ayudar a que mejore el pronóstico de estas hidrocefalias tratados de forma endoscópica. Todo esto, que había empezado en 1923, se dejó en suspense porque, aunque el primer caso fue exitoso, todos los demás acabaron con la muerte del paciente. Por lo tanto, quedó en suspense este tratamiento hasta aproximadamente los 80. Y entonces, como única alternativa, realmente quedaban los procesos de derivación. Inicialmente algo muy intuitivo y aparentemente muy fisiológico, como era conectar una vena, un trozo de vena safena, desde el espacio ventricular hasta el seno sagital, pero de nuevo con tasas de mortalidad del 90%. De forma que se cambió, en vez de al seno sagital como destino, se eligió la aurícula derecha, y se empezaron a utilizar prótesis de polietileno. El polietileno, desgraciadamente, hoy en día lo tenemos muy presente por su inflamabilidad, pero también tiene el problema de que genera trombosis y, por lo tanto, se asociaba a obstrucciones de repetición en estos dispositivos intravasculares. Y aquí hay un cambio de paradigma que viene de la mano de John Holter. Holter era un ingeniero mecánico. Él fue padre de un niño que nació con un mielomeningocele, Casey, y que, bueno, llevó una válvula de polietileno y empezó a tener disfunciones de repetición. Y entonces Holter se encerró, ¿no?, en su despacho, en su laboratorio, hasta que encontró la forma de diseñar un sistema que fuera, bueno, lo mejor posible para aquel momento como mecanismo de control de presión de flujo, e incorporó la silicona como un elemento era muy bien tolerado, y realmente se convirtió en el paradigma de funcionamiento de sistemas de derivación. Él patentó, junto con Spitz, que era el neurocirujano que trató a su hijo, la válvula de Spitz-Walter, que sigue estando disponible. Se vendieron decenas de miles de unidades. Pudo su hijo ser tratado con esta derivación, y de hecho solo tuvo 2 disfunciones más, y desafortunadamente murió 5 años después en relación a una crisis común. Y el otro evento con padre coraje es Roald Dahl, un conocido, ¿no?, escritor, un libro
Matilda. Él estaba casado con una actriz norteamericana también muy famosa, Patricia Nelly. Cuando nació su hijo Theo y fueron a que la familia lo conociera a Estados Unidos, paseando por Nueva York un coche, se salió de la calzada y lanzó al pequeño Theo del carrito por los aires. Tuvo un traumatismo, necesitó una cirugía de reparación por las fracturas craneales y desarrolló una hidrocefalia que requirió una válvula de Spitz. Sin embargo, cuando volvió a Londres, esta válvula a nivel distal planteaba algunos problemas de obstrucción recurrente y Roald Dahl, que era muy aficionado al aeromodelismo, a las miniaturas, tengo un amigo ingeniero y con la ayuda también del neurocirujano aquel entonces del Great Ormond en Londres, diseñó la válvula de Weydal-Till, que solucionaba muchos de los problemas que existían, que también se patentó, que también pudo implantarse con éxito en su hijo, que además tuvo la suerte de que evolucionó una situación que llamamos de estado de detención de la hidrocefalia o de compensación de la hidrocefalia, y sigue vivo hoy en día. Él fue el personaje, bueno, el hijo que inspiró a su padre a escribir Charlie y la fábrica de chocolate, ¿no? Y sigue entre nosotros. Con esta eclosión de los dispositivos valvulares realmente hubo una necesidad de volver a principios básicos que los neurocirujanos normalmente, la ley de Poiseuille, que es algo tan elemental que no teníamos en nuestra línea de pensamiento, y aparecen libros que han sido de referencia para nosotros, como este clásico, el Shunt Book de Drake y St. Rose, intentando esclarecer cuáles son los principios. Básicamente una válvula lo que permite es un flujo unidireccional de líquido y un mecanismo de control de la presión, normalmente a través de una bola en un muelle o una bola en cono, ¿no? Y aunque hay dispositivos que pretenden ser de control de flujo, realmente funcionan por presión diferencial con una apertura variable. Lo interesante es que cuando estos dispositivos se diseñan, lo hacen para lactantes, para niños pequeños que están tumbados o que tienen no van a caminar, pero en los que el control de la presión de apertura del dispositivo valvular se establece entre dos polos, que es la presión intraventricular y la presión intraperitoneal. Pero sabemos que cuando el paciente se pone de pie, entra en juego un tercer elemento que es fundamental por su magnitud, que es la presión hidrostática y que es capaz de generar un sobredrenaje que altera de forma decisiva el funcionamiento valvular, de forma que las diferentes casas comerciales diseñan dispositivos específicos dirigidos a prevenir este fenómeno de sobredrenaje. La cámara delta de Medtronic, que no funciona porque se fibrosa y no es capaz de sensar la presión atmosférica. El Siphon Guard de Codman, que básicamente lo que hace es que cuenta con un doble mecanismo de flujo, y cuando uno pasa de estar en posición tumbado a erguido, se bloquea el canal central con una bola de rubí y queda solo disponible un canal accesorio de alta resistencia. Y el Shunt Assistant de Mietke o la M-Blue, que probablemente desde el punto de vista biomecánico es el más, digamos, el más robusto, y lo que plantea es que cuando nosotros tenemos una presión de apertura y el paciente se pone de pie, seguimos teniendo solo la presión que regula esa bola en cono, pero cuando somos capaces de incorporar, de programar, modificar esa válvula para que ejerza una presión adicional, cuando el paciente se pone de pie, hay un gradiente gravitacional que queda compensado por una mayor resistencia al flujo, y cuando el paciente se tumba, vuelve a la presión que habíamos elegido, de forma que esto es capaz de permitir un flujo más ordenado y más fisiológico en los casos de hidrocefalia. Esta posibilidad de programar los dispositivos valvulares viene, bueno, sobre todo de las aportaciones que hace Salomón Hakim, que es un neurocirujano colombiano. Él diseña la válvula de Hakim, que es una válvula programable y que básicamente se fundamenta en el hecho de que el brazo de palanca que se ejerce sobre una bola de rubí queda apoyado sobre una leva con una sección ascendente que es capaz de ser desbloqueada y rotada externamente por un campo magnético, y realmente eso ha sido una aportación muy importante, pero no la mayor de Hakim, que fácilmente podría haber sido nominado al premio Nobel. Él describió lo que es la primera causa de demencia tratable hoy en día en nuestro medio, con una muy alta prevalencia. Más de 1 y más de 2 de nosotros necesita probablemente una válvula, en relación al desarrollo de lo que se ha venido a llamar hidrocefalia crónica al adulto o hidrocefalia de presión normal, y fue algo también casi casual. Él tuvo la oportunidad de atender a una
una paciente que consultaba con lo que hoy identificamos como una clínica característica de demencia, dificultad para la marcha, pérdida del control de la orina, ¿no? Le hizo una punción lumbar que mostraba una presión normal, y cuando le hizo la ventriculografía, y esto era en el 59 todavía, el paciente prácticamente entró en coma y de forma urgente hubo que implantar una derivación de Spitz, derivación ventriculatrial, con lo que la paciente no solo recuperó su nivel de conciencia, sino que mejoró de forma espectacular su cognición, fue capaz de caminar de forma autónoma, recuperó el control de los esfínteres. Durante los 3 años siguientes él tuvo la oportunidad de identificar 2 casos muy similares, y con esa pequeña serie lo publicó en el Journal en el 65 bajo el síndrome de hidrocefalia de presión normal. Bueno, yo le he oído contar al profesor Hakim que él escribió este paper desde la primera letra hasta la última y se lo dio a Adams, que era en aquel momento el jefe de servicio de neurología, que no le cambió ni una coma, solo le cambió el orden de los autores, ¿no? Entonces, cuando le preguntó, Hakim le preguntó que por qué había hecho eso, y entonces Adams le dijo que, bueno, que en Estados Unidos el orden de los autores era por orden alfabético. Lo cual, si perteneces a la familia Adams, desde luego es muy conveniente. Realmente Hakim no cita el trabajo de Lumber, pero hablando de presión intracraneal, sí cita a Yanni, que fue su precursor, pero el trabajo que hace Lumber en el Karolinska en los 60 también es un trabajo descomunal. Él, sobre 400 pacientes a los que les implanta un drenaje ventricular, los conecta a un sistema de transducción mecánico de presión y a una impresora de papel a 3 centímetros por segundo, acumulando toneladas de papel, pero analizando los registros de presión en lo que él llamó ondas lentas y no tan lentas de presión intracraneal, que permitió identificar periodos de presiones muy altas de la presión del icocefalorraquídeo que se correlacionaban con síntomas de deterioro a nivel de conciencia, cefalea, vómitos, y lo que él llamó ondas B, ondas beta, que eran ondas más rápidas, que él relacionó con lo que los neurocirujanos, digamos, ya trabajábamos durante muchos años, que era la descompensación en la curva de presión-volumen, ¿no? De Monro-Coeli. Llega un momento en el que un pequeño cambio, un pequeño incremento de volumen genera un aumento desproporcionado de la presión, que tiene un riesgo vital, y eso es lo que apuntó Lumber, que se podía de alguna forma predecir con la presencia de estas. Esto tiene una representación evidente en nuestro día a día, desde luego en las unidades de intensivos, donde la monitorización de presión intracraneal es una constante y es algo rutinario, pero también en el estudio de nuestros pacientes con hidrocefalia, con síndromes de hipertensión intracraneal. Este es Bruno, paciente con un cruzón, como su madre, aunque era asintomática, que en nuestro hospital había sido valorado por gente, en fin, muy experta, pero como tenía una cabeza armónica, y, bueno, se consideró que no necesitaba de craniosynostosis múltiple, que es lo que... Cuando nosotros lo vimos, lo había visto el oftalmólogo, había un borramiento papilar y decidimos colocar un monitor de presión intracraneal, y lo que encontramos son presiones de 80 a 100 milímetros de mercurio. Es como si alguien tuviera una presión arterial de 500 milímetros de mercurio, o sea, 4 o 5 veces por encima de lo que sería el valor normal, y realmente este paciente precisó un procedimiento que fue uno de nuestros primeros casos de expansión craneal, darle más volumen a ese cráneo que se había cerrado de forma prematura y en el cual el líquido no circulaba y generaba un aumento descomunal. En este paciente además incorporáramos un dispositivo de monitorización telemétrica de la presión intracraneal, que básicamente reproduce estos dispositivos que tenía Lumber con un paciente encamado durante 15 días. Nosotros hoy en día tenemos la tecnología que nos permite tener esa misma información con sistemas que utilizamos de forma ambulatoria, ¿no? Se implantan, además no llevan una batería, la batería se le da a la antena de registro, la antena que lee, proporciona por radiofrecuencia la energía para estimular el sistema y también para recoger la información, que de forma sencilla podemos guardar y analizar de la misma forma que Lumber analizaba sus registros de presión intracraneal. Y realmente esto ha llevado el estudio de la hidrocefalia al punto en el que el paciente vive y se desarrolla, y no hace falta tenerlo en unas condiciones casi de laboratorio en el hospital.
Aquí vemos un caso, por ejemplo, con un registro de 1 hora y 20 de un paciente que tenía presiones muy negativas y que se hacen menos negativas, pero siguen siendo francamente negativas. Se tumba con sobredrenaje venoso, ¿no? Y desde luego el otro gran avance ha sido el radiológico. Nuestros radiólogos, ya con el uso de contrastes intraventriculares, como este TAC con reconstrucción sagital, y desde luego las secuencias de resonancia magnética potenciadas en T2, somos capaces de definir detalles milimétricos en los que somos capaces de encontrar en qué punto existe una obstrucción al flujo, como en este caso, donde ven el contraste no pasa más allá del foramen de Magendie, en relación a un tabique apenas perceptible, pero que es suficiente para generar un trastorno en la circulación de líquido. Y somos capaces de identificar cada uno de los puntos de esta escalera, de este pasillo por el que va circulando el líquido cefalorraquídeo y, por lo tanto, definir, según el punto de obstrucción, cuál es la mejor opción de tratamiento que tenemos. Si es una septostomía, una fenomenoplastia, una ventriculostomía, una acueductoplastia del cuarto ventrículo, una válvula al sistema ventricular, el espacio subaracnoideo, una expansión craneal, una cirugía de descompresión venosa. En fin, realmente hemos avanzado muchísimo, pero seguimos con los mismos problemas o más que al principio. Y uno de ellos, y ya lo señalaba en 2006, también es otro artículo como de referencia, ¿no? Lo que no sabemos y deberíamos saber de la hidrocefalia, que en 2006 es casi lo mismo que ahora, porque cada problema va planteando nuevos interrogantes, pero uno de los más importantes es cuando ya tenemos también descrita esta circulación de líquido cefalorraquídeo, de repente tenemos que volver al cerebro como centro, ¿no? Porque encontramos situaciones que son lo opuesto de lo que esperaríamos. Tenemos pacientes con grandes dilataciones ventriculares que tienen presiones bajas o negativas, y tenemos pacientes con sistemas ventriculares imperceptibles y que tienen presiones muy elevadas, en lo que se ha llamado de forma paradójica hidrocefalia de volumen normal o hidrocefalia de muy baja presión. Y esto probablemente tiene que ver con muchos factores. Uno de ellos son las propiedades viscoelásticas del cerebro, el parenquio, como tal, lo que se ha llamado el turgor. Otra, desde luego, es el espacio subaracnoideo, porque cambios de tamaño del espacio subaracnoideo apenas perceptible, incluso por resonancias de alto campo, dada la superficie que implican, generan cambios de volumen verdaderamente relevantes en términos de disfunción cerebral, de hipertensión. Y existe también la posibilidad, y trabajamos con esto como modelo, de que el espacio subaracnoideo module el flujo de salida venoso en el cerebro. Y esto es un modelo copiado también al principio del siglo XX, el resistor de Starling, un modelo muy aplicado, ¿no? en fisiología cardíaca y circulatoria, pero básicamente lo que defiende es que cuando nosotros pasamos de estar tumbados a estar de pie, simplemente por el gradiente gravitacional, nuestro sistema venoso se derramaría sobre el corazón, se vaciaría toda la sangre. Realmente las yugulares se colapsan y prevendrían parte de ese sobredrenaje venoso, pero todo el sistema venoso perivertebral sigue funcionando y, por lo tanto, tiende a salir la sangre del cerebro por ese efecto gravitacional. Y lo que se hipotetiza, según este modelo, que ocurre es que es la presión del líquido cefalorraquídeo en ese pequeño trayecto que tienen las venas en el espacio subaracnoideo el que es capaz de tamponar y de bloquear ese colector venoso para prevenir el sobredrenaje y mantener una jerarquía de presiones en la que no haya una presión negativa en el cerebro, que fuera de unos rangos es algo no fisiológico, ¿no? Esto es lo que pensamos que ocurre esta es una paciente tratada hace poco en nuestro servicio, con una presión intracraneal con un monitor telemétrico normal o baja, que desarrolla una ventriculomegalia con una válvula funcionante y que además hace una enorme siringomilia, una gran repercusión, una paciente que fácilmente podría haber muerto por las complicaciones derivadas de la siringomilia y de un deterioro profundo del nivel de conciencia. Esta paciente tiene una válvula funcionante con una presión controlada, y la forma que tuvimos de rescatarla fue con una ventriculostomía, y lo que pensamos precisamente es efectivamente que la entrada de líquido en el espacio subaracnoideo, esta es la paciente donde veían antes la obstrucción de salida del cuarto ventrículo, la
descompartimentalización y la entrada de líquido en el espacio sarcoidoideo es capaz de prevenir este sobredranaje venoso y esta, digamos, cascada de eventos fisiopatológicos. Esto es algo parecido a lo que ocurre en los viajes de los astronautas, ¿no? Donde está descrito el síndrome neurocular, que es una forma, ¿no?, de alteración de papila y una forma de hidrocefalia que ocurre por la pérdida de este control gravitacional que desarrollan los astronautas, paradójicamente, cuando vuelven a Tierra. Así que si estamos pensando, mirando al futuro en colonizar otros planetas, tendremos que pensar qué hacemos con el líquido cefalorraquídeo por el camino. Hay otros campos que nos interesan y que realmente están, yo creo que en el filo de lo que es el avance, y uno de ellos es si podemos hacer cirugía endoscópica en pacientes muy pequeños, en pacientes lactantes, incluso en prematuros, pacientes que pesan unos pocos cientos de gramos, pero en los que somos capaces de retirar cantidad de productos de degradación de la sangre que ejercen probablemente un efecto tóxico y que contribuyen no solo a la génesis de la hidrocefalia, sino a un daño neurológico, de forma que podríamos ser capaces de, con este tratamiento de la hidrocefalia, mejorar su pronóstico neurológico a largo plazo. Cuando nos asomamos a la huella que deja esta sangre, realmente parece como un campo de guerra, ¿no? Casi como en Marte. Esto ha sido objeto de estudio y es una de nuestras preocupaciones en el servicio. Y efectivamente, como ha comentado el profesor Pallardo, realizamos, la doctora Plaza también, la tesis doctoral sobre estas complicaciones y tenemos algunos trabajos con el equipo de neonatología, que es un equipo sensacional, pero que realmente tenemos un problema, yo creo que aquí, que estamos todavía intentando afrontar de la mejor forma, participando con ensayos y estudios multicéntricos que desde luego es la forma de conseguir información valiosa, ¿no? Otro de los puntos hacia los que miramos, como no, hoy en día es, vamos, casi un tópico hablar de inteligencia artificial, pero realmente ya se está utilizando. Tiene muchos años utilizándose en medicina sistemas matemáticos, informáticos, que son capaces de detectar precozmente, según las alteraciones en la morfología de la onda de pulsatilidad del líquido cefalorraquídeo, situaciones de agotamiento de la complianza, que previenen o que son capaces de advertirnos de que estamos en el umbral de esa descompensación en la curva de presión-volumen. Y esto, teóricamente, podría, de alguna forma, interrelacionarse con dispositivos programables y generar un circuito que se retroalimentara y que fuera capaz de identificar precozmente una situación prepatológica y modificar la presión de la válvula para permitir que saliera mayor o menor cantidad de líquido. Esto ya existe con esta tecnología y este planteamiento con los desfibriladores o con marcapasos de última generación o con los estimuladores del nervio vago, que también intentan detectar ondas anormales de electroencefalograma y descargas selectivas. Y es algo que creo que veremos en próximos años. Pero desde luego, si queremos mirar al futuro, tenemos que siempre mirar al origen de nuestro conocimiento y necesariamente pasa por estudios anatómicos con su correlación clínica. Esto es un trabajo que es solo un caso report del profesor Masdeu, que tuve la suerte de tener como profesor, y él identifica aquí un paciente que es un alto ejecutivo, que habla 9 idiomas, en fin, una vida completamente normal, con una gran ventriculomegalia en relación a una operación de Walker-Dandy, con un estudio de SPECT normal. Cuando fallece se le hace la autopsia y además de esta bloqueo, de esta alteración en la circulación de líquido, él identifica un drenaje venoso profundo llamativo y en los estudios histológicos colectores venosos periependimarios, de forma que él hipotetiza que podría ser que en este paciente el flujo de líquido cefalorraquídeo fuera, como había propuesto Magendie, efectivamente inverso y que estuviera drenando desde el sistema ventricular hacia el parénquima. Algo que, bueno, es un caso, pero que no es una observación aislada. Hoy en día se presta mucha atención a lo que se ha venido a llamar el sistema linfático y que pone de relieve este lavado de metabolitos, de sustancias tóxicas y de líquido cefalorraquídeo por parte del parénquima. Y aquí es esencial que miremos a esta anatomía con las herramientas del siglo XXI, con la biología molecular, con el estudio de las aquaporinas, los canales del agua, que están en el fondo de estas alteraciones fisiopatológicas, no solo de la hidrocefalia, también de otras enfermedades tan importantes como la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y todo esto
Es decir, nosotros no podemos hacer, como hacía François Magendie, hacía disecciones en vivo de los animales, por supuesto, ¿no? Y que le daba una reputación muy mala, lógicamente, porque los tenía 2 días sufriendo. Nosotros no podemos hacer disecciones en vivo de ser humano por motivos más que obvios, y nos acercamos con modelos que intentan ser cada vez más precisos y leer nuestro manual de instrucciones del que no tenemos conocimiento, ¿verdad? Pero son estos modelos los que nos van a permitir tratar con nuevas tecnologías, sobre todo aquellos casos que necesitan una atención especial, los casos más complicados y los que realmente están al filo de lo que somos capaces de resolver hoy en día. Así que, como digo, llevamos miles de años desde que, ¿no?, existe la primera notación del líquido cefalorraquídeo. La mala noticia es que ni siquiera parece que Imhotep fuera una figura real, o sea, que alguien que fuera médico, astrónomo, físico, matemático. Hoy en día lo único parecido es un influencer, pero también es dudoso que exista lo que dicen. Lo que sí sabemos es que somos capaces de acumular una gran cantidad de información trabajando todos juntos, y la única forma que tenemos es la de trabajar en equipo, ¿no? Antonio Machado ironizaba diciendo que el consuelo de los científicos, este es el consuelo de los científicos, lo que sabemos entre todos, eso es lo que no sabe nadie. Pues es verdad, es una muestra de nuestra finitud, pero nos muestra también el salvoconducto, la posibilidad que tenemos de cooperar y de colaborar al estudio y a la investigación en medicina, como promueve esta Real Academia, efectivamente con el objetivo de satisfacer pues el gran compromiso ético que tenemos en nuestro ejercicio profesional. Y esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miranda, por su excelente presentación. A continuación, el ilustrísimo señor secretario de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana dará lectura al acta de concesión del título de académico correspondiente. La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana ha acordado, en la sesión celebrada el día 18 de octubre del 2023, nombrar académico correspondiente al doctor Pablo Miranda Lloret, por estar comprendido sus méritos y circunstancias en el artículo 19 del reglamento vigente. Valencia, 7 de marzo del 2024, firmado por la presidenta y por mí mismo. En primer lugar, mi más cordial enhorabuena al doctor Pablo Miranda y a la Academia por haber incorporado un miembro del prestigio profesional que ya nos ha expuesto con toda claridad el profesor Pallardó. Darle también la enhorabuena a su familia, a su tío, que es compañero nuestro, a su esposa, que trabaja en nuestro centro, a toda la familia y felicitarnos nosotros mismos en la Academia por tener un nuevo académico correspondiente de este valor. A mí me ha gustado mucho el recuerdo que ha hecho histórico, empezando en Imhotep, porque yo creo que cualquier especialidad siempre recuerda el papiro de Imhotep, que debía ser alguien extraordinario. Incluso has planteado que a lo mejor ni siquiera existió realmente, porque siempre hablaba, yo creo que, de todos los temas, pero luego pasando por Leonardo da Vinci, Andrea Vesalio, etcétera.
Yo, evidentemente, no puedo hablar de nada que tenga que ver con los avances extraordinarios de la neurocirugía. Sí me parece muy importante que algunos, sobre todo niños con hidrocefalia, cuyo aspecto ha supuesto una estigmatización en un momento determinado por el aspecto físico, hayan podido encontrar una solución y que los avances que nos has presentado pueden ser extraordinarios, tanto para niños como para adultos. Yo solo quiero, porque los has nombrado, recordar que mi relación con la neurocirugía es una relación atípica. Yo tuve muchos años de colaboración con el profesor Juan Luis Barcia Salorio en una, diría, rama o desviación pobre de la neurocirugía. Era la psicocirugía. El profesor Barcia Salorio, que también tenía madera de ingeniero, como algunos de los que tú nos has presentado aquí, con sus aparatos de estereotaxia, pues tuvimos la ocasión de tratar una serie de pacientes psiquiátricos en las que había una indicación psicoquirúrgica. Por eso digo que mi conocimiento, mi relación con la neurocirugía es una relación en una pariente, yo no diría que pobre, porque en muchos casos la resolución de algunos trastornos obsesivos graves o de trastornos depresivos era importante. Ahora es más la estimulación cerebral profunda, etc. Pero digo que lo único que puedo decir de la neurocirugía es que he estado trabajando gracias a la colaboración con el profesor Barcia Salorio, codo con lo que él hacía también en neurocirugía y que ha sido una de las personas que el doctor Miranda ha mencionado aquí. Creo que hemos de felicitarle, nos hemos de felicitar de que una patología que puede afectar tanto a la población, incluso muchas veces pienso que algunas no se han diagnosticado en el momento oportuno, se han diagnosticado a posteriori, como él nos ha comentado en algún caso, pues felicitarle por su excelente trabajo, por su investigación y por dedicarse a una rama de la medicina en la que queda todavía tantísimas cosas por hacer, por descubrir, para ver si conseguimos que en nuestro cerebro al final todo funcione de una manera adecuada, cosa que parece mucho más difícil ahora que, aunque me oigan especialistas de otras ramas, creo que siempre el cerebro ha sido el más complejo para investigar y para encontrar soluciones a los grandes problemas que todavía nos quedan por resolver. Afortunadamente, el doctor Pablo Miranda es muy joven y como es muy joven, tiene muchos años todavía para darnos muchísima investigación en torno a todos esos problemas que afectan nuestro cerebro y que son fundamentales. Mi más cordial enhorabuena, felicitaciones a toda su familia. Muchas gracias a todos por su asistencia. Se levanta la sesión.